Amados hermanos, viernes 19 de junio del 2020, factores prudenciales en el evangelismo. La presentación del evangelio requiere sabiduría y prudencia a fin de lograr un efecto positivo en aquellos que escuchan la palabra. Es responsabilidad de todo creyente, mis amados hermanos, el involucrarnos en el trabajo de compartir las buenas nuevas. Debemos recordar que nuestras actitudes influyen de manera negativa o positiva y pueden convertirse en un factor determinante para el éxito o fracaso de nuestra misión. Nuestro deber es actuar con prudencia, con tacto y sabiduría a fin de que las personas respondan favorablemente. Punto número 1. Factores prudenciales en el testimonio. Sin lugar a dudas, en la presentación del Evangelio utilizamos con frecuencia nuestra propia experiencia con Dios. Les contaremos a las personas lo que Cristo ha hecho por mí. Si el evangelismo se basara en el testimonio de la transformación de la vida de una persona, se debe tener mucho cuidado con los elementos que se comunican. Punto número 1. Se debe hablar un poco de lo que nos extravió en el mundo y se debe de hablar mucho de la forma en la que el Señor utilizó para traerme al Evangelio. Debemos abundar en las cosas buenas, en las cosas que transformaron mi vida. Aplicaremos a los oyentes la posibilidad de que Cristo opere un milagro de salvación también en ellos, mediante los principios de la fe y arrepentimiento como condiciones del perdón divino y la regeneración. No debemos abusar de los detalles negativos, ya que podríamos producir miedo en quienes nos escuchan. Los detalles negativos, mis amados hermanos, son peligrosos. Lo prudente es que se enfatice la bondad de Dios, su misericordia, el poder de la sangre de Cristo, su santidad, su sanidad emocional, espiritual y física. Eso es lo importante, que podamos puntualizar y enfatizar en la bondad y en las características de nuestro amado Señor, que ha transformado también nuestras vidas. Recuerde que la fe viene por el oír, pero no las aberraciones del mundo en nosotros, sino el oír y oír la palabra de nuestro Señor. Punto número 2. Factores prudenciales en la visitación. Hay que ser prudentes en la hora de visita, el tiempo que vamos a permanecer en la misma. Hay horas inapropiadas para visitar, como la hora del almuerzo, como la hora de la siesta. Son horas inapropiadas para visitar a nuestros oyentes. Siempre es bueno dejar una buena impresión en el lugar visitado. Cuando el evangelismo se hace por las casas, mis amados hermanos, es importante que la prudencia gobierne para mejores resultados. Algunos hogares cierran sus puertas a la iglesia porque un hermano cometió un craso error. No faltan los creyentes que se escandalizan por ver algunas imágenes en las casas e inmediatamente amonestan a los dueños para que se deshagan, para que las desechen. Un texto bíblico tras otro se dispara para convencerlos que son reprobados por Dios. Esto cierra las puertas del diálogo provechoso. Ya lo dijo y lo recomendó nuestro Señor Jesucristo a los 70 en Lucas 10:5. A cada casa que entréis, decid, paz sea a esa casa. Lucas 10:5. Debemos ocuparnos siempre en predicar lo positivo del Evangelio para que la gente entienda lo negativo de su vida. Frase del Dr. James Crane. Son muchos los que agradecen a la postre la nobleza de los que les compartieron el mensaje de salvación con amabilidad, compasión y amor cristiano. Punto número 3.
Factores prudenciales en la predicación evangelística. Debemos comunicar las buenas nuevas de manera atractiva. Mateo 12:37 está escrito que el Señor Jesucristo predicaba y todos los que lo oían de buena gana, de buena manera, lo oían con gusto. Testificar con amor, con persuasión y sobre todo con verdad, siempre es la mejor opción. Los tiempos malos requieren buenas actitudes. Tenemos que predicar contra el pecado, sin erigirnos como jueces de los que lo practican. A veces pensamos, mis amados hermanos, que la predicación con autoridad es aquella que insulta al oyente. Sin embargo, la autoridad de un mensaje proviene de la misma palabra de nuestro Dios. El sermón evangelístico señala lo malo que es el pecado para luego contraponerlo con la benevolencia divina. La gente tiene que escuchar un mensaje que motive a la fe y aliente la esperanza. El Evangelio es la buena noticia de la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Y ese, mis amados hermanos, es el tono y matiz que tú y yo debemos imprimir. En conclusión, Colosenses 4:5-6 dice de esta manera: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Cuán importante, mis amados hermanos, es que sigamos este principio al cumplir con la gran comisión. Todos los esfuerzos evangelísticos que hagamos pueden arruinarse si no actuamos con prudencia y sabiduría. Actuemos con suma cortesía, con respeto y con buen tacto. Presentemos la verdad sin herir y dejemos que sea el Espíritu Santo quien convenza a nuestros oyentes. Promovamos un mensaje que preconice las buenas nuevas. La prudencia, el tacto y la cortesía, mis amados hermanos, nos abrirán muchas puertas y tendremos entonces la oportunidad de compartir nuestra fe a otros. Que Dios te bendiga más. Hasta la próxima.